bendiga, sea bienvenido, Hogar de Gracia. Damos gracias a Dios nuevamente. Espero que hayas tenido una semana bendecida, que el Señor haya estado contigo y tú hayas buscado de Él primeramente, porque recuerda que el Señor no te deja ni te desampara, Él te acompaña en todo momento, solamente dándole gracias a Dios, porque Él es tan bueno. Grandes son sus misericordias, cada mañana son renovadas y damos gracias a Dios porque Él está ahí. Y qué mejor que cuando Él venga a tu vida de una manera en que pueda tocarte y tú puedas conocer a Jesús de una manera que cuando Él viene a tu hogar, que Él viene a tu casa, tú empiezas a cambiar desde el interior. No hay nadie que pueda cambiar el interior de tu vida, que es tu corazón. Desde dentro de tu corazón suceden cosas, empiezas a cambiar, empiezas a ser transformado, porque recuerda que del corazón mana la vida, de todo lo que sale de tu boca. Eso es como está tu corazón. Si de tu corazón salen cosas malas, cosas perversas, tu corazón prácticamente está destruido, endurecido. Pero cuando Jesús viene a tu vida, a tu hogar, cuando Él llega a tu casa, algo sucede, hay una transformación que empieza a suceder dentro de ti. Eres renovado, eres una nueva persona, eres una nueva criatura y damos gloria a Dios por ello. Solamente para continuar y terminar la serie, yo creo que hoy la terminamos, con el favor de Dios. Vamos a ver si es posible terminarla, porque es bueno entender qué sucede cuando Jesús llega a nuestro hogar, cuando llega a tu hogar. Y damos gracias a Dios. Lo primero que sucede, que veíamos la semana antepasada, la pasada, veíamos que cambia tu manera de priorizar las cosas. Pones a Dios primero. Empiezas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y tú empiezas a ver cambios en tu vida. ¿Por qué? Porque Él ya te dio todo. Te dio a Cristo Jesús. Y damos gloria a Dios por Él. ¿Por qué? Porque gracias a Él nosotros somos salvos, tenemos la vida eterna, está con nosotros, nos fortalece, porque mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Y damos gracias a Dios. Solamente para seguir con esto y vamos a ver cómo Dios cambia, cómo Jesús viene y cambia las cosas en nuestro hogar cuando Él viene. Y damos gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Solamente agradeciéndote, Señor. Nos has dado un día más de vida, Señor. Una oportunidad más, Señor, para escucharte, para escuchar tu voz por medio de la palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, Padre. Señor, ponemos este servicio en tus manos, Señor. Padre, habla a través de mí, Señor. Que yo pueda ser de instrumento, Señor, para ti. Que yo pueda transmitir, Señor, lo que tú quieres hablar a través de tu voz, Señor, de tu palabra, Señor. Padre, úsame, Señor, estoy a tu disposición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios de nuevo. Sé bienvenido, Hogar de Gracia. Y nos puedes buscar ahí en Facebook, nos puedes encontrar ahí en Spotify, puedes encontrar las enseñanzas que hemos llevado a través de todo el año. Recuerda que empezamos en enero, ese fue nuestro primer servicio en enero. Y damos gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de llevar su palabra a todas las naciones. De hacer discípulos, dice Jesús, nos encomendó esto, es la gran encomienda de Jesús, que hagamos discípulos a todas las naciones y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios. No importa el nivel de madurez que tú tengas, si tú te consideras que no puedes enseñar, créeme que con un solo versículo que te aprendas puedes enseñar ese versículo. Y de ahí te va a surgir algo en tu vida, vas a cambiar, vas a ser transformado, pero primero busca a Dios. Primero búscale a Él, llénate de Él, tómate ese tiempo con Él. Y después con tu esposa, después vienen tus hijos, después viene tu familia que está fuera de tu núcleo, que es tu hogar, tus hermanos, después tus amigos, después el trabajo y al final la iglesia. Para que tú puedas llevar esa bendición, todo lo que te ha sucedido en tu vida, y tú puedas levantar en oración a tu familia dentro de la iglesia. Y tú puedas bendecir a todos los demás. Claro que ahí vamos a aprender muchísimas cosas. Y damos gracias a Dios por ello. Pero cuando Jesús llega a tu hogar, algo empieza a suceder. En segundo lugar, empieza a cambiar tu personalidad. Ahora vamos a hablar de nosotros. ¿Qué empieza a pasar dentro de cada uno de nosotros
cuando Jesús viene a nuestro hogar. Cuando Jesús llega, muchas veces te preguntas por qué nosotros hacemos cosas por nuestra propia voluntad. Pues porque Dios nos dio ese libre albedrío. Tenemos ese libre albedrío por el cual nosotros hacemos lo que queremos. Y la verdad es que muchas de las veces lo que tú quieres no es lo que Dios quiere, porque recuerda que sus caminos no son nuestros caminos. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios quiere que tú hagas lo correcto, que tú seas justo. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Recuerda que la voluntad de Dios para tu vida es que tú seas santo. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Que tú seas apartado del mal, que tú prácticamente deseches al mundo. Recuerda que estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Andamos caminando en este mundo. Y por eso Dios nos viste con toda la armadura para nosotros poder caminar en este mundo, el cual es controlado por el maligno. Recuerda que Él es el príncipe de la potestad del aire y Él es el rey de este mundo. Él es el que lo controla. Y para eso estamos nosotros, para salir y hacerle afrenta, para salir y combatir en contra de Él. Recuerda que nosotros, Pablo en Efesios 5:11 nos habla y nos dice que nosotros somos enemigos del mundo, que no participemos de las obras de este mundo, sino que las reprendamos. Que nosotros que somos hijos de luz reprendamos estas obras y recordemos este día. Hoy es 31 de octubre. Sabemos que el enemigo se levanta con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque hasta los adoradores de Satanás ayunan, oran, más que quizá algunos de nosotros. Y eso no debería ser todo lo contrario. El enemigo sabe y nos conoce a detalle, a ti y a mí. Y Él está dispuesto a destruirnos, no importa. ¿Por qué? Porque no le escapamos de las manos y Él quiere que regresemos a su control. Recuerda que este mundo es un sistema de control, el cual es controlado por el maligno. Y nosotros, por ende, no debemos de participar en ninguna de las obras del maligno. Todo esto que se celebra el día de hoy, la verdad es que deberíamos estar celebrando la reforma de Martín Lutero. Y para no entrar a detalles, no quiero entrar a ese punto. ¿Por qué? Porque sabemos lo que es. Conocemos lo que es, pero empieza a cambiar dentro de nosotros nuestra personalidad. Cuando Jesús viene a nuestro hogar, a nuestra vida, nosotros empezamos a tomar decisiones en base a eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a participar de las obras del maligno? ¿Le vamos a enseñar a nuestros hijos las cosas que Dios hizo? ¿Vamos a ir a colectar dulces? ¿O vamos a quedarnos en casa? ¿O qué vas a hacer? Esa es la pregunta que te quiero hacer hoy. Y Jesús viene y te dice lo que tienes que hacer. El Espíritu Santo viene y habla a tu vida. Recuerda que somos templo del Espíritu Santo y por ende Él viene y nos habla y nos dice qué es correcto y qué no es correcto. Nos está guiando y nos está orientando para seguir en el camino de rectitud. Y la verdad es que nosotros somos un ser, ¿verdad? Somos un espíritu que tiene un alma dentro de este cuerpo. Y el enemigo siempre está tratando de destruir y por medio del cuerpo entrar y controlarnos, levantar fortalezas dentro de nosotros. Y nosotros tenemos como hijos de Dios la autoridad para reprenderlos. Tenemos esa autoridad delegada por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros, por ti y por mí. Fue obediente hasta la cruz. Y por medio de ello se le dio autoridad sobre todos los reinos y damos gloria a Dios por ello. La verdad es que nosotros tenemos que ser semejantes. Nuestro carácter debe ser semejante al de Jesús. Nuestro carácter cada día, todos los días tenemos que nosotros ir creciendo y hacer la voluntad de Dios. Que se asemeje más a Jesús. Porque Jesús viene y transforma nuestro carácter, viene y empieza a cambiarlo por medio de Él. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda gradualmente a ser más parecidos a Cristo. Y solamente dándole la gloria al Señor, porque Él vino, ¿verdad? Vino desde el cielo. Jesús siendo Dios se hizo hombre, tomó forma de hombre, de siervo, para venir a servirnos y cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era, el propósito de Jesús era sacrificar su vida por ti y por mí en la cruz. Porque no había una otra manera que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios más que por medio de un sacrificio. Y lo vienes viendo en toda la historia. Si tú vas a Génesis, ahí vas a ver
El primer sacrificio que Dios hizo fue que sacrificó esos animales. ¿Por qué? Porque Adán y Eva se vistieron con esas hojas de higuera. Cuando ellos se vistieron con esas hojas de higuera, Dios vino y les dijo, no, yo los voy a vestir. Ninguna religión, ninguna psicología, ningún sistema de control los va a proteger más que yo. Y Él vino y sacrificó esos animales y los vistió. Desde ahí empezamos a ver el proceso por el cual vemos a Jesús plasmado a través de toda la historia por medio de un sacrificio. Por medio de derramamiento de sangre, dice la palabra, hay remisión de pecados. Es la única manera que podemos nosotros remitir nuestros pecados. Y Jesús vino y se sacrificó por ti y por mí para remitir nuestros pecados. No hay otra manera que podamos acercarnos a Dios, solamente por derramamiento de sangre. Y Jesús lo hizo y damos gloria a Dios y toda la honra a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él vino. Dice Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos y de antemano los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Damos gracias a Dios. El propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros ya está destinado, ya está predestinado, dice la palabra. El detalle es que nosotros lo hagamos en el momento que hemos sido llamados a ello. Y solamente yo te invito a que tú le preguntes a Dios, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí? Sabemos cuál es su voluntad. Su voluntad es que nosotros seamos obedientes, que seamos santos, que nosotros seamos justos. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Esa es su voluntad. El propósito es otra cosa totalmente diferente. Pero, ¿qué te parece si empezamos a ver cómo nosotros podemos cambiar nuestra personalidad por medio de Cristo? ¿Por qué? Porque Él es el que viene y nos enseña las cosas, porque nos ama. Él nos amó primero y por eso nosotros le amamos a Él. Y nosotros por medio de Jesús empezamos a ver y a ser transformados. Empezamos a cambiar nuestras cualidades, nuestros talentos empiezan a ser amplificados, empezamos a ser diferentes. Recuerda que somos agios en griego, diferentes, apartados. Y el Señor nos ha apartado. Lo que dice Romanos, nos dice Pablo en Romanos 7:21. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Qué curioso, ¿no? Nosotros tenemos ese pecado que viene desde Adán hasta nuestros días. Lo traemos arraigado, está dentro de nuestro ADN, no lo podemos eliminar. Ese pecado, esa naturaleza pecaminosa de la cual habla la palabra de Dios está ahí. Tú quieres hacer lo bueno, pero la naturaleza pecaminosa quiere hacer lo malo. Y todos los días, escúchame, todos los días estamos luchando constantemente para no hacer lo malo. Solamente por medio del Espíritu Santo, que es el que viene y nos trae convicción de pecado. Él te está avisando antes de que tú vayas a hacerlo, Él te está diciendo que eso está incorrecto. Depende de ti, de mí, ¿verdad? Si yo lo hago, es algo que viene sobre mi vida y claro que voy a cosechar lo que hice. Es una ley que es inexorable, no se puede romper. Lo que tú siembres vas a cosechar. Pero estando Dios contigo, estando Jesús contigo, si ya la regaste, el Señor está contigo. Y claro que sí, vas a cosechar lo que sembraste. No hay escapatoria de ello. Si tú siembras mentira, vas a cosechar un problema. Si tú siembras adulterio, vas a cosechar el adulterio. Todo lo que tú hiciste lo vas a cosechar. Puede ser que hayas tenido un hijo en otro matrimonio. Vas a pelear con la suegra, vas a pelear con tu esposa, con tu esposo por mucho tiempo. Eso es lo que vas a cosechar. Pero si Dios está contigo, es muchísimo más fácil llevar esta carga. Porque con Cristo la carga es más ligera. Dice que lleguemos a Él los que estamos cansados, cargados, que Él nos hará descansar. Que con Él el yugo es ligero, la carga se hace con Él. Y solamente yo te invito a que sigas llenándote de la palabra y sigas aprendiendo. Y quizá te has preguntado, ¿qué debo hacer para cambiar mi personalidad? Algunos dicen, es que yo soy muy enojón. Es que yo soy muy serio y necesito cambiar eso. O sabes que yo estoy muy a gusto siendo serio, una persona que no le gusta hablar. Y la verdad es que
el Señor te va a empezar a moldear, porque te va a llevar a tu propósito y va a empezar a cambiarte. Y la pregunta es, ¿a quién debes imitar? ¿Vas a imitar a Michael Jordan? ¿Vas a imitar a tu mejor superhéroe? ¿Vas a imitar al presidente? ¿Vas a empezar a imitar? La verdad es que no. El único que nosotros debemos imitar es a Cristo Jesús. Él es el que viene y nos trae. Hace tiempo trajimos una enseñanza de ser imitadores de Dios, de ser imitadores de Jesús. Y si quieres ir a ver, ahí la vas a encontrar en YouTube, la vas a encontrar en todos lo que tenemos de audio. Ahí vas a encontrar en todos los podcasts, vas a encontrar seamos imitadores de Dios, se llama la enseñanza. Y la verdad es que cuando tú imitas a Jesús, cuando tú imitas todo lo que es Jesús, empiezas a cambiar tu vida, empiezas a ser transformado. Y vamos a empezar a analizar las características por las cuales nosotros tenemos que aplicar todo esto a nuestras vidas. Lo que es Jesús. Lo primero es que Jesús era compasivo, su naturaleza compasiva. Algo sucedía en Jesús que Él se conmovía con la gente. Mira lo que dice Mateo 9:36. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Vemos a Jesús con su compasión, no solamente tratando de reunir a todos, como pastor que recuerda que Él es el buen pastor y nada nos faltará. Él es el pastor al cual nosotros escuchamos. Cuando Él habla, nosotros escuchamos. ¿Por qué? Porque somos esas ovejas que escuchan al pastor y solamente a un pastor escuchan. Solamente a Cristo Jesús. Y damos gracias a Dios. También Jesús fue compasivo en la enfermedad. Mateo 14:14. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Vemos eso, cómo Jesús se compadecía de ellos. Mira Mateo 20:34. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver. Luego los siguieron. ¿Te acuerdas que veíamos la semana pasada que no solamente los 12 seguían a Jesús, sino una multitud enorme? Todos los que habían visto la gloria del Señor lo seguían. Todos los que habían sido sanados seguían a Jesús. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque Él los había sanado, Él había restaurado sus vidas, Él había restaurado sus cuerpos de una manera. Y damos gracias a Dios. También Jesús veía que los seguían por los milagros. Y Jesús se tenía que apartar porque los seguían. ¿Por qué? Porque seguían al milagro, no al dador de los milagros. Y tenemos que entender eso, que no siempre Jesús nos va a sanar, que no siempre vamos a ser sanos. ¿Por qué? Porque detrás de ello hay algo que el Señor nos quiere mostrar, nos quiere enseñar. Y tú tienes que ser entendido para eso. Y la palabra compasión, este verbo compasión, viene del griego y está muy difícil de deletrear. Te lo voy a intentarlo. Es esplanchnizomai, con Z, nizomai, CH entre medio, esplanchnizomai. Y significa que es demasiada la compasión. Es una empatía que proviene de lo más profundo del corazón. Eso es lo que significa compasión. Eso es lo que tenía Jesús por cada uno de nosotros. Y lo sigue teniendo. Y esta palabra la vas a encontrar en Marcos, en Lucas, en Mateo, obviamente, que te lo acabo de leer. Vas a encontrar esta palabra donde Jesús sentía algo de lo más profundo de su corazón y Él obraba. Y decía, no puede estar sucediendo esto. Y tocaba manos, imponía manos, oraba. Solamente por el comando de su voz sucedían las cosas. Y esa es la fe de la cual el Señor quiere que nosotros aprendamos. También Jesús era un siervo. Y esa palabra nosotros tenemos que apropiarnos de ella. Tenemos que ser siervos. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Marcos 10:45. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino a que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Solamente Jesús vino y nos enseñó que Él vino a dar su vida por ti y por mí. No vino a que le sirviéramos. No vino a que le sirviéramos, perdón. Sino Él vino a servirnos a nosotros. Cuando Jesús les lavó los pies, ese era el acto de la última enseñanza prácticamente que Jesús les quería enseñar a sus discípulos, de que tenían que ser siervos, tenían que ser humildes.
No por haber estado con Jesús, somos los 12 de Jesús. Y ahí vamos caminando porque somos los 12. No, es todo lo contrario. La humildad ante todo. Tener ese don de servicio. El Señor quiere que nosotros seamos siervos. No nomás por ir a la iglesia y que te sientes ahí, tú estás esperando a que te sirvan. Tú tienes que aprender a servir. A servir en tu hogar, a servir en tu trabajo, a servirle a tus padres. Tienes que ser manso y humilde y servir. ¿Es difícil? Probablemente, pero cuando tú empiezas a entender estas características que de Jesús, que tienes tú que aplicarlas a tu vida, empiezas a ser transformado, empiezas a ser renovado. También Jesús fue sumiso. Muchas veces no entendemos eso y tenemos que entender que la voluntad del Padre sobre Jesús era que Él vino a la tierra morir por ti, por mí. Y fue hasta la cruz, ¿verdad? Porque Jesús murió en la cruz. Pero no murió por la cruz, no murió por los azotes que sufrió, no murió porque se desangró, sino murió porque con el pecado pagó por ti y por mí. Porque la paga del pecado es muerte, aunque Jesús no pecó, nunca pecó. Pero Él pagó por ti y por mí, gran precio, su muerte, su vida la entregó a ti, por ti y por mí. Y en ese momento su corazón explotó. ¿Por qué? Porque el pecado cayó sobre Él y pagó por cada uno de nosotros. Y damos gloria a Dios. Esa noche que Jesús fue traicionado, algo pasó. Sabíamos que Jesús oró, ¿verdad? Justo antes. Y dice Mateo 26:39. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús fue sumiso, Él fue obediente. Tenemos que aprender a ser obedientes, a ser sumisos bajo la autoridad. Y como hijos, Jesús fue un hijo también. María y José fueron sus padres. Creció en un hogar en el cual había pecado, claro que sí. ¿Por qué? Porque bajo la ley no podemos cumplirla. Es imposible cumplir la ley. El antiguo pacto no lo podemos cumplir. Pero sin embargo Jesús fue obediente a sus padres en todo momento. Él sabía que era Dios. Y Él podía haberse revelado ante sus padres. Tú me vas a venir a regañar si yo soy Dios. Tanto José como María sabían que era el Hijo de Dios. Pero ante todo eso, ellos fueron sus padres en realidad. Le enseñaron a trabajar, le enseñaron a ser obediente. Claro que sí lo castigaron. La palabra de Dios no dice eso. Pero si Él fue obediente, ¿qué significa? Que le impusieron reglas, que le impusieron hacer sus trabajos que tenía que hacer. Y créeme que Jesús, siendo un niño, quería salir a jugar, como todo niño. ¿Por qué? Porque fue 100% Dios. Es 100% Dios y 100% hombre. Eso no lo podemos cambiar. Mira lo que dice Lucas 2:51. Luego regresó con sus padres a Nazaret. Esto fue cuando se extravió, después que lo dejaron en Jerusalén, ¿verdad? Que se quedó allá en el templo. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Y damos gracias a Dios. Fue obediente. La obediencia ante todo. El Señor nos habla que seamos obedientes. Que sigamos su palabra, que entendamos lo que Él quiere para nuestras vidas. Y lo que Él quiere es que nosotros seamos, como te decía, justos, obedientes. Que aprendamos a escuchar su voluntad. Hebreos 5:8. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y damos gracias a Dios. Jesús tenía un corazón misericordioso. Jesús tenía un corazón perdonador. Y nosotros tenemos que ser de esa manera. Si dañamos a alguien, tenemos que pedir perdón. Si nos dañaron, también tenemos que pedir perdón. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros dijimos algo y de esa manera nosotros activamos algo que nos hirió. Muchas veces podemos decir algo de una manera, inclusive en un chiste. Nomás ahí jugando, pero no sabemos qué tanto está hiriendo a la otra persona nuestro chiste, nuestro comentario.
Tenemos que tener cuidado con todas esas cosas y ver, tú te das cuenta cuando la otra persona fue lastimada, fue herida. Y recuerda que nosotros, la palabra de Dios dice que no matemos. Y podemos matar el corazón de alguien con solamente decir las cosas. Tenemos que tener ese cuidado y poder pedir perdón sobre ello. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Él es el que viene y nos habla y nos dice. Y el Espíritu Santo viene y nos trae esa convicción. Mira lo que pasó en Lucas 23:34. Está Jesús ya crucificado. Están estos soldados romanos. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Inclusive en ese momento de agonía. En sus últimos momentos Jesús nos enseña que tenemos que perdonar. Él está pidiendo por ellos. Dice, y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Solamente para que se cumpliera el salmo donde están echando suerte sobre la ropa, sobre las prendas de Jesús. Y damos gracias a Dios. Jesús era amoroso en sus relaciones, en cada una de ellas, ¿verdad? Él nos demostraba su amor. Porque Él nos ama incondicionalmente. Él está ahí para ti y para mí. Juan 11:5. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, nos enseña que Él tenía sus amigos también. No eran sus discípulos como tales, pero los amaba. Amaba a sus amigos. Juan mismo se refirió como el discípulo a cual Jesús amaba, ¿verdad? Ahí lo puedes ver en Juan 11:23. El mismo Juan conoció, reconoció, se dio cuenta cuánto Jesús nos amaba. Y tú te puedes dar cuenta porque cuando estaban en la cena, en la última cena del Señor, cuando, ese fue el nombre, cuando iban a traicionar a Jesús, cuando Jesús estaba diciendo quién iba a ser, por medio de quién lo iba a traicionar, solamente vemos que Pedro le dice a Juan que le pregunte a Jesús, porque Juan estaba recostado en su pecho. Y podemos entender una gran enseñanza de todo esto. Que solamente cuando tú tienes una relación personal con Jesús, cuando tú estás juntamente con Jesús, cuando tú le amas de una manera como Juan sabía que Jesús le amaba. Jesús viene y nos trae y nos puede revelar cosas especiales porque solamente a Juan le demostró quién lo iba a traicionar, que era Judas. A nadie más de los 10 que estaban ahí les reveló. No lo dijo en público, solamente a Juan. Y solamente yo te invito a que pases un momento personal con el Señor, que tú aprendas a estar con el Señor, porque cuando tú estás con el Señor juntamente, hay una revelación grande para tu vida. Lo mismo pasó con Tomás. Muchas veces pensamos que Tomás era incrédulo, pero la verdad es que cuando Jesús se mostró a los discípulos, Tomás no estaba. Y cuando Él se mostró ante ellos y vieron que verdaderamente era Jesús y creyeron con todo su corazón y Jesús sopló y recibieron el Espíritu Santo, Tomás no estaba. ¿Qué sucede? Es lo mismo. Si tú estás con Jesús en todo momento, si Jesús es parte de tu relación personal, recuerda que no es una religión, es una relación. Y si tú estás con Jesús, no te vas a perder de la revelación. Si no estás, va a suceder con lo mismo que Tomás. Tomás después llegó y no creyó. ¿Por qué? Porque no recibió la revelación de Jesús. No estuvo en el momento. Yo te invito a que estés con Jesús en todo momento. Porque Jesús nos ama. Él es verdadero, Él es honesto. Él viene y nos enseña cosas especiales. Porque Él nunca violó su palabra. Él nunca rompió con su palabra. Él hablaba con verdad. Y Jesús viene y nos dice en Juan 14:6, Jesús les contestó, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Yo es lo que te decía al principio de la enseñanza. No podemos acercarnos a Dios si no es por medio del derramamiento de sangre, si no es por medio de Jesús. Es la única manera que podemos acercarnos a Jesús, a Dios, perdón. Jesús fue pacífico. Él nunca quiso hacer un alboroto. Recuerda que los judíos estaban buscando al Mesías que iba a venir, iba a traer una revolución.
Y no fue eso. Jesús venía a restaurar, a sanar, a demostrarnos que Él venía a servir y no a pelear. Porque recuerda que el pueblo de Israel estaba oprimido por el imperio romano. Ellos estaban esperando que el Mesías viniera y lo librara. Y como no sucedió eso, lo crucificaron. No creyeron que Él fuera el Mesías. Y para acabarla de molar, ¿verdad? Para acabarla se echaron una maldición sobre sus vidas. Y hasta ahorita vemos lo que está sucediendo. Jesús viene y nos enseña obediencia. Queremos nosotros estar siempre en todo momento. Jesús también viene y nos enseña que nosotros tenemos que estar cerca de Él, ¿verdad? Como sus seguidores, tenemos que pasar tiempo de calidad con Él, lo que te decía, tenemos que pasar devocional con Él. Jesús nos enseña que Él pasó ese tiempo de calidad con los discípulos. Por 3 años y medio estuvo con ellos, durmió con ellos, caminó con ellos, se rió con ellos, lloró junto con ellos. Nos empieza a enseñar esas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús lloró. Es el versículo más corto que vas a encontrar en la palabra de Dios. Jesús lloró. Cuando murió Lázaro, al ver a todos llorar, Jesús lloró. Él nos demuestra que también es sensible, tiene esos sentimientos. ¿Por qué? Porque es humano. Y damos gracias a Dios. Jesús oraba en todo momento. Tú tienes que orar en todo momento. Ser obediente para que puedas escuchar la voz de Dios. Él era un líder fuerte. A donde quiera que iba, todos conocían que era Jesús. A donde quiera que él iba, Él estaba y la gente lo seguía. ¿Por qué? Porque Él es el líder. Nos enseñaba muchas cosas. La gente estaba sorprendida por la manera en cómo Él enseñaba la palabra de Dios. Él como venía y nos enseñaba y nos mostraba cosas diferentes. Marcos 1:27. El asombro se apoderó de la gente. Todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Preguntaban. Con emoción se preguntaban. Tiene tanta autoridad que hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Y lo vemos en Mateo 7:28. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas por su enseñanza, porque lo hacían con verdad, autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Vemos que Jesús viene y nos enseña cosas de una manera diferente, totalmente diferente a la ley. Solamente nos estaba mostrando que iba a haber un cambio en cómo Dios nos iba a hablar. Y también Jesús era paciente. Tú tienes que ser paciente en todo lo que tú hagas. La paciencia, recuerda que es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Tú tienes amor, gozo, paciencia. Jesús era paciente para cuando veía ciertos detalles entre sus discípulos o entre la gente. En los evangelios podemos ver cómo Jesús aplicaba la paciencia para los incrédulos, para personas que no creían. Por ejemplo, Mateo 28:26. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas. De repente hubo una gran calma. Solamente Él tuvo paciencia. Les enseñó en ese momento que había que confiar en Jesús. Y viene y nos demuestra su autoridad. Viene y nos demuestra que en su omnisciencia, en su omnipresencia, viene y nos enseña estas cosas. ¿Por qué? ¿Quién puede controlar el viento, los aires? Solamente Dios puede hacer esas cosas. Marcos 9:19. Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Los discípulos no pudieron sacar ese demonio. No pudieron hacerlo. Entonces Jesús viene y les demuestra otra vez que tenemos que hacer. Segunda de Pedro 3:9. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por su amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido,
Quiere que todos se arrepientan. Eso es lo que Dios quiere para tu vida y para la mía. Que nosotros seamos pacientes. Quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento. No quiere que nadie se pierda. Y nosotros tenemos que hacer todo. Si tú quieres cambiar tu personalidad, tienes que empezar a aplicar la vida de Jesús en tu vida. Tienes que empezar a imitar los rasgos de Jesús para que tú puedas ser transformado por medio del Espíritu Santo. Todas esas cosas de las cuales estuve hablando, los podemos encontrar en la palabra. Tú puedes ir a ellas. La palabra de Dios viene y nos hace entender que Jesús y Dios, ¿verdad?, en su voluntad nos quiere enseñar cosas diferentes. Nosotros debemos de hacer todo. Recuerda, todo lo que hagas tú, hazlo como si fuera para el Señor. 1 Corintios 10:31. Así que sea como coman, como beban, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo, escucha, háganlo todo para gloria de Dios. Todo lo que tú hagas. Tenemos que vivir en la luz, ¿verdad? Nosotros somos la sal del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros tenemos que ir a alumbrar. Y puedes encontrarlo ahí en Mateo 5:13 en adelante. Puedes encontrar el sermón del monte. Cómo Jesús viene y nos dice que nosotros seamos la sal del mundo. Cómo podemos salar nosotros la vida. Cómo nosotros podemos llegar y darle sabor a todo esto. ¿Por qué? Porque el enemigo ha destruido, ha deshecho todo lo que conocemos. El mundo se ha ido deteriorando gravemente. Podemos ver ahorita cómo están cambiando las leyes, cómo están tratando de cambiar las cosas. Y solamente es el principio de dolores de los cuales habla Jesús en Mateo 24. Si tú quieres entender cómo Jesús es, yo te invito a que leas Filipenses 2 del 1 al 11. Éntrale a Filipenses, entra a ver cómo es Jesús. ¿Cómo son las características de Jesús? Ahí vas a encontrar, dice el versículo 1. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y damos gloria a Dios. Solamente yo te invito a que imitemos a Jesús, a que seamos transformados por medio de la palabra, empecemos a cambiar nuestra personalidad. Si tú me dices que tú quieres ser serio, que tú quieres ser así enojón, la verdad es que el Señor te va a transformar. Espera a que el Señor te transforme. No importa que tú estés cómodo, porque el Señor en la comodidad viene y nos mueve y nos transforma. ¿Para qué? Para aplicar su voluntad. Yo te invito a que sigas la palabra de Dios, a que te llenes de Él, a que sigamos nosotros aprendiendo de ello y que seamos mansos, humildes, que apliquemos el fruto del Espíritu a nuestras vidas. Habla al Señor, platica con Él, porque Él es bueno en todo momento. Él te ama con todo su corazón. Dios te bendiga.